Bien, buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a empezar nuestro segundo bimestre con el tema en el curso de religión con los sacramentos. Nosotros, durante nuestra vida religiosa, ¿no? Que los que profesamos la religión católica, durante nuestra vida vamos a estar siempre, digamos, se nos van a presentar o tenemos que realizar ciertos actos, ¿no? O ciertas, digamos, eh, ciertos actos, digamos, como que son los religiosos, que forman parte de nuestra vida durante toda nuestra etapa de nuestra vida, son los sacramentos. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, tenemos ya lo que se llama el pecado original, y eso se borra mediante el bautismo. Entonces, el primero de los sacramentos que siempre se va a realizar es el bautismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mateo 28:19, ¿no? Podemos leer: vayan y hagan que todos los, los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando dice: el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este pasaje bíblico, ¿a qué se refiere? ¿A cuál sacramento creen que se refieren ustedes? ¿Qué opinan? Cuando ¿El dice el hombre. matrimonio, profesor? ¿A cuál? ¿El matrimonio? Matrimonio, exacto, ¿no? Es el matrimonio. Porque dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Después dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Eso se refiere más o menos a los pecados, a cuando uno es, digamos, que descargar, ¿no? O sea, mencionar los pecados que has cometido tú en un momento determinado. Ese sacramento, ¿cómo se llama? O sea, cuando tú te confiesas, ¿qué dices Celeste? ¿Qué dices Alejandro? Renzo. Ahí lo pueden ver en el reconciliación, ¿no? Es cuando tú te confiesas, ¿no? Tú ya, digamos, confiesas tus pecados. Entonces, una vez que tú confiesas tus pecados, no vas a ser liberado, ¿no? Entre comillas, liberado, entonces ya estarás limpio de pecado, ¿no? Se llama la reconciliación, ¿no? Y así hay muchos pasajes bíblicos donde se menciona, o por eso que nosotros practicamos o realizamos durante nuestra vida los sacramentos. Entonces, los sacramentos son, por ejemplo, el orden sacerdotal, ¿no? Por ejemplo, en orden podríamos decir que sería el bautismo, luego la confirmación, podría ser el matrimonio, y durante toda tu vida tú puedes, una vez que tú ya estás bautizado, ya puedes realizar, por ejemplo, la Eucaristía. Profesor, la primera comunión. ¿Cómo? Ya, La primera comunión. buenos días, buenos días. El Luego sacramento. luego el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, la reconciliación, ¿no? Son los 7 sacramentos que tenemos, ¿no? Son los 7 sacramentos. Por ejemplo,
cuando esta parte, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Dice, Jesús tomó pan y dando gracias, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Este pasaje bíblico, ¿con qué sacramento está relacionado? Eso lo escuchamos cuando vamos nosotros a misa. A ver. Sí, profesor. Ya, pero ¿a cuál de los sacramentos corresponde? ¿O está relacionado este pasaje bíblico que les he leído? ¿No? Cuando dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. ¿Dónde escuchan eso ustedes? La primera comunión. No. En la Eucaristía, lo escuchan ustedes, ¿no? Eucaristía, ahí escuchan ustedes este pasaje, esta parte, ¿no? Esta parte. Ya, entonces, estos son los, digamos, los sacramentos. Entonces acá ya vamos a nosotros a definir cuáles son los sacramentos. A ver, entonces mira, como le dije antes, los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes en la vida del cristiano. Repito, ¿no? Estos 7 sacramentos, ¿no? Se dan durante toda la vida de un cristiano. ¿Qué cosa? Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Entonces, ¿quién instituyó los sacramentos? Jesús, ¿no? Los cuales, y cada sacramento tiene un signo, tiene un significado, los cuales son sensibles de la gracia de Dios, medios para vivir con Él y participar unidos y solidarios en nuestra iglesia. Cada uno de ellos que nos va a proporcionar un don, algo que nos va a ayudar a cambiar. Por ejemplo, cuando somos bautizados, nuestro primer sacramento que recibimos, entonces ahí ya estamos limpios del pecado original. Ya nos va a dejar limpio porque todos nacemos con nuestro pecado original, ¿no? Entonces, el sacramento, este sacramento del bautismo es el primero. Entonces, mira, a ver, tenemos los siguientes. A ver, instituidos por Jesús. Bueno, primeramente, escuchen, primero fue instituido por Jesús. Son 7. Están agrupados en tres grupos de iniciación cristiana, que corresponde al bautismo, confirmación y Eucaristía. Luego, los sacramentos de curación, que son la reconciliación, unción de los enfermos, servicios a la comunidad, que es el orden sacerdotal, y el matrimonio. ¿Ya? Estos son los 7 sacramentos. Ahora, los sacramentos son 7, miren, ponemos bautismo. En el bautismo, ¿qué significa? Que nacemos a una nueva vida como hijos de Dios. Prácticamente ahí ya somos hijos, con el bautismo ya somos hijos de Dios. Y como repito, sirve para borrar, ¿no?, nuestro pecado original. ¿Ustedes se acuerdan cuando hemos visto el bautismo de Jesús? Cuando Él es digamos, en un río, en el río Jordán, ¿no? Se le zambulle, es echarle agua, ¿no? O sea,
el símbolo o el signo del bautismo es el agua. Por eso ustedes, cuando los han bautizado, les echan a los niños agua bendita, ¿no? Y representa o es lo que le hicieron a Jesús en el río Jordán, ¿no? Es similar. O sea, el agua va a limpiar de pecado. Ese es el bautismo. El bautismo ahora en nuestra primera clase de los sacramentos solamente estamos mencionando brevemente cada uno de ellos. En las clases posteriores nosotros vamos ya con más detenimiento, vamos a explicar cada uno de los sacramentos. Luego tenemos penitencia o reconciliación, ¿no? Es cuando nosotros se perdonan los pecados y como quien dice, cuando uno está con pecado es como que estamos peleados con alguien, ¿no? Estamos cuando estamos en pecado, como que estamos peleados con Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos una penitencia, nos reconciliamos, entonces regresamos nuevamente a tener esa amistad con Dios y también con nuestros demás hermanos cristianos. Eucaristía alimenta la vida divina del alma, dando la gracia santificante. Eso nosotros lo podemos ver, o participamos siempre de la Eucaristía cuando vamos a misa, ¿no? Ahí participamos de la Eucaristía. La confirmación reafirma como cristianos, fortaleciéndonos y haciéndolos testigos de nuestra fe ante los demás. La confirmación mayormente se realiza, ya es como quien dice, en el camino de nuestra vida a veces tenemos como dudas, entonces la confirmación ya es como su nombre lo indica, es que ya, como quien dice, ya seguimos con nuestra religión, seguimos con nuestra fe, entonces estamos, ¿no? Confirmamos nuevamente con nuestra religión, o sea, como nos fortalecemos más. Se utiliza la confirmación. La unción de los enfermos es un sacramento de curación. Ayuda a los enfermos a aceptar el encuentro con Dios, da paz espiritual. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un familiar de repente enfermo, entonces personas van y apoyan y le dan fe, le dan ayuda moral para los enfermos, ¿no? Le damos paz espiritual. Orden sacerdotal consagra al cristiano como sacerdote. Entonces es cuando el cristiano ya se convierte en sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un servidor y animador de la comunidad cristiana, ¿no? Y también es el que administra los sacramentos. Por ejemplo, los sacerdotes son los que realizan el bautismo, los sacerdotes son los que realizan la Eucaristía, los sacerdotes son los que permiten la reconciliación, realizan la unción de los enfermos y también realizan el matrimonio. ¿Y qué es el matrimonio? Ya que estamos hablando del matrimonio, une para siempre en sincero amor al hombre y a la mujer. ¿Ya? Entonces, une para siempre en sincero amor al hombre y a la mujer, ¿no? Y cada uno de estos sacramentos tienen símbolos, ¿no? Por ejemplo, la confirmación, su símbolo es el aceite, ¿no? Cuando uno se confirma, le untan de aceite en la frente, ¿no? Cada cuestión tiene su significado. En el matrimonio hay varios símbolos, ¿no? Por ejemplo, el más común es el anillo. Cuando se le coloca al niño, significa, un anillo, si ustedes se dan cuenta, es algo que es una unión, es algo que nos une, que es siempre para toda la vida, ¿no? Por eso matrimonio como repito, es un símbolo, su símbolo es los aros o anillos, por decir, uno de los tantos símbolos que tiene el matrimonio religioso.
Ya, entonces esos son los sacramentos, ¿no? Entonces, la vida nueva o vida sobrenatural se parece mucho a nuestra vida natural. Nacemos, crecemos y necesitamos alimentarnos. Cuando nos enfermamos necesitamos que nos curen. Cristo nos ha dado un sacramento para cada momento de nuestra vida. Entonces, interpretemos esta parte. Cuando dice Cristo nos ha dado un sacramento para cada momento de nuestra vida. Entonces, bautismo, cuando nosotros, por ejemplo, ¿en qué momento nos bautizamos? Una vez que uno nace, desde que uno ya nace, nos podemos o se puede uno bautizar, ¿no? Entonces se les da como repito, es como quien dice, iniciamos nuestra vida cristiana con el bautismo, que puede ser una vez que nosotros hemos nacido. Cuando hemos pecado, si en nuestra vida hemos cometido pecados, entonces tenemos que confesarnos y entonces tenemos que reconciliarnos con Dios. Cada vez que nosotros vamos a una misa, entonces estamos alimentando nuestra alma, ¿no? Eso es la Eucaristía. Luego, cuando ya estamos seguros de nuestra religión católica, nos confirmamos. Cuando estamos enfermos, necesitamos que nos apoyen espiritualmente. Eso se realiza mediante la unción de los enfermos. Y si es que nosotros deseamos ser un servidor de Dios y ayudar a la comunidad cristiana, entonces nos consagramos como sacerdote, ¿no? Y sacerdote ya sabemos que aparte de ser un servidor de Dios, es el que administra todos estos sacramentos, excepto la confirmación que lo realiza un obispo, ¿no? Un obispo es un grado más que tienen los curas, ¿no? Los sacerdotes. Y cuando ya tenemos o estamos seguros, ¿no? Del amor sincero hacia nuestra pareja, entonces se produce el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando dice Cristo nos ha dado un sacramento para cada momento de nuestra vida, porque obviamente no vas a nacer y no vamos a saltar el matrimonio, ¿no? Si no estamos bautizados, no podemos recibir, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, todavía no podemos nosotros, digamos, confirmarnos. Hay ciertas etapas, ¿no? Por eso, inclusive cuando las personas se casan por religioso, las iglesias piden un certificado de confirmación, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene ¿no? También hay personas que a veces quieren casar religioso y no han sido bautizados. O sea, a veces por eso ustedes ven personas de cierta edad que tienen que bautizarse si quieren casarse mediante un matrimonio religioso, ¿ya? Y ya les expliqué antes que tienen que tener sus cámaras encendidas porque yo no sé si ustedes me están escuchando. Celeste, Lian, Alejandro Ríos tienen sus cámaras apagadas. Yo como sé que ustedes están atendiendo. Ustedes tienen que estar en todo momento con sus cámaras encendidas, ¿no? Para yo saber si están atendiendo. De repente están por ahí durmiendo y no están entendiendo nada. Y todos me escuchen, todos estos aspectos digamos, se muestran en las notas. Ustedes ya han recibido sus exámenes bimestrales. Entonces, yo estoy explicando ahorita los temas. Si ustedes están haciendo otra labor fuera de clase, entonces obviamente no van a entender, no van a poder contestar las preguntas que hay, por ejemplo, en los exámenes bimestrales o en las prácticas semanales.
muchas de las preguntas que se les hacen en las prácticas semanales es lo que el profesor está explicando, que a veces ustedes no lo van a encontrar aquí. Ustedes no lo van a encontrar aquí. Entonces, a veces es lo que yo explico. Así ustedes tengan ayuda de otra persona, no lo van a poder contestar, porque solamente son cosas que el profesor, yo como profesor les estoy explicando verbalmente, y se supone que ustedes lo están entendiendo, lo están escuchando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les he explicado, por ejemplo, que uno de los signos del matrimonio es el aro, uno de los signos del bautismo es el agua, pero si ustedes leen la separata que está aquí, ustedes no van a encontrar lo que yo les estoy diciendo, no está acá. Entonces, si yo pongo una pregunta, ¿cuál es el signo del bautismo? Yo pongo el aceite, el agua, el aro, las flores, ¿no? Ustedes van a estar buscando acá, no van a encontrar. ¿Por qué? Porque no está acá, pero yo sí les estoy explicando que cada sacramento tiene un signo, tiene un símbolo, ¿no? Entonces, si ustedes no están atentos, no están escuchando esta parte, o están distraídos, entonces ustedes no van a poder contestar esa pregunta. Y así reciban ayuda tampoco, porque no van a encontrarlo acá, pero sí se los estoy explicando verbalmente, ¿no? Esa es la idea. Por eso que a veces algunos de ustedes salen desaprobados en estos cursos, porque no están atentos a clase. Listo. Entonces, este es, digamos, todo el tema de hoy, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ustedes pueden continuar leyendo, ¿no? Acá aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la vida natural nacemos, crecemos y nos vamos fortaleciendo. Para crecer necesitamos alimentarnos. ¿Cuál es el sacramento? El bautismo, confirmación e Eucaristía. ¿Qué hace? Nacemos a la vida nueva del agua y del espíritu, nuestra vida sobrenatural va creciendo y fortaleciéndose también, necesita alimentarse para crecer, ¿no? O sea, acá está la interpretación de todo esto, ¿no? A veces nos enfermamos, o sea, acá es la vida natural, a veces nos enfermamos, algunas veces de gravedad y otras veces no. Entonces, ¿qué sacramento va en su ayuda? La reconciliación o la unción de los enfermos. Entonces, en la reconciliación, ¿qué? Nos curamos de la enfermedad del pecado y de la unción de los enfermos, recibimos la fuerza y el auxilio de Dios. Entonces, hay cristianos que se dedican al servicio de los demás. Entonces, yo me convierto en sacerdote. Entonces, ¿qué sacramento es? El orden sacerdotal. ¿Y qué hace este sacramento? Cristo llama a algunos para seguirlos más de cerca, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Cristo llama a algunos para seguirlos más de cerca. Y también ya cuando una persona ya es adulta, mayor de edad, entonces se casa. ¿Qué sacramento es el matrimonio? ¿Qué ocurre en el matrimonio? Dios bendice a los que se aman y se casan y los llaman a formar una nueva familia, ¿no? Este es el matrimonio. Entonces, miren, en esta columna tenemos la vida natural, el sacramento que le corresponde y la vida nueva a que llega, a que se forma, ¿no? Esa es la vida nueva, ¿no? Acá está un gráfico donde ilustra, ¿no? Ustedes ahora en la plataforma, no, en el grupo, les voy a colocar lo que ustedes van a escribir en su cuaderno, ¿sí? Ahí lo voy a colocar. Ahorita que termine la clase, ahí lo voy a compartir en el grupo. Entonces, eso es lo que va a ir en su cuaderno, ¿ya? Estas actividades están en su tarea, también en su tarea. Ahora por la tarde les voy a colgar su tarea, me olvidó de colocar su tarea, pero son estas dos preguntas de acá, creo, sí. La pregunta 1 y la pregunta 4 me parece de este tema de acá.
¿Ya? Y ustedes pueden ejercitarse, porque a veces yo desde aquí tomo exámenes, ¿no? Ustedes pueden ejercitarse a hacer esto, ¿no? Porque a veces yo saco preguntas del examen de esta parte de acá, ¿no? Pero esto no es su tarea tienen que ustedes buscar en material en tareas, ahí van a encontrar ustedes la tarea de este tema. Todavía no está su tarea, pero ahora en la tardecita, cuando vaya a mi casa, lo voy a colgar, ¿ya? Se me pasó, no lo he puesto, pero como tienen una semana todavía para hacer la tarea, no hay problema. ¿Qué más? Tenemos esto, ¿ya? Entonces, mira, vamos a 8 y 10 ingresen. Les voy a colocar en el grupo de grado, la imagen de lo que va a ir escrito en su cuaderno de este tema, ¿ya? Entonces ustedes lo descargan y en sus casas ya, porque una hora es muy poquito tiempo, entonces si los hago escribir en esta hora se nos pasa el tiempo. Entonces, le estoy enviando en el grupo, ustedes transcriben en su cuaderno. Recuerden que hay revisión de cuaderno, ¿ya? Los alumnos, la mayoría de ustedes son alumnos virtuales. Ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que enviarme un video. El bimestre pasado no me han enviado videos, solamente 1 o 2 alumnos, 3 alumnos, el resto no. Tienen que enviarme el video de sus cuadernos. Ustedes tienen que tener un cuaderno que tienen que estar trabajándolo. Y a eso lo voy a explicar con más detalle en la otra clase que están todos, si tenemos, de repente están todos, si tenemos más tiempo, ahí les voy a explicar con respecto a las tareas. Ya, entonces son 8 y 5, 8 y 10, la hora que nos toca, vuelven a ingresar para el curso de Ciencia y Ambiente, ¿ya? Listo. Entonces, regresamos, nos vemos dentro de 5 minutos aproximadamente. ¿Ya? Ok, estamos viendo.